Hay carreras deportivas que parecen escritas desde el principio para terminar con una medalla de oro. Y luego están las historias como la de Dalila Muhammad, una atleta que tuvo que luchar contra las dudas, las lesiones y hasta contra sí misma antes de convertirse en una de las figuras más importantes de los 400 metros vallas. Su historia comenzó mucho antes de los grandes estadios y de las medallas olímpicas. Dalila nació el 7 de febrero de 1990 en Estados Unidos y empezó a correr cuando apenas era una niña. Su talento apareció tan pronto que llamó la atención de entrenadores cuando tenía solo 4 años. A los 7 ya formaba parte del NY Novas Track Club. Pero había un problema. Su propia madre no estaba convencida de que las vallas fueran el camino adecuado para su hija. Ver a una niña enfrentarse a obstáculos a toda velocidad podía ser aterrador. ¿Y si se caía? ¿Y si se lesionaba? Su preocupación era tan grande que incluso llegó a advertir a los entrenadores que no quería que su hija compitiera en las vallas. Pero los entrenadores veían algo que quizá todavía era difícil de explicar. Veían potencial. Y Dalila empezó a demostrarlo. Con el paso de los años llegaron las victorias, los títulos y el reconocimiento. Su talento la llevó hasta la Universidad del Sur de California, donde continuó desarrollándose como atleta. Parecía que el camino hacia la élite estaba perfectamente trazado. Pero entonces llegó 2012. Y todo estuvo a punto de cambiar. Después de competir en los Trials Olímpicos de Estados Unidos, Muhammad comenzó a preguntarse si realmente quería continuar. El atletismo había ocupado una enorme parte de su vida, pero ya no encontraba la misma satisfacción. Las expectativas, la presión y las dificultades habían comenzado a pesar demasiado. Llegó a pensar seriamente en retirarse. Imagina lo que habría significado. Una atleta con talento extraordinario podía haber desaparecido del escenario antes de conquistar siquiera un título olímpico. Pero Dalila tomó una decisión. No se fue, se quedó. Y esa decisión terminó convirtiéndose en el punto de inflexión de toda su vida. Los siguientes años tampoco fueron sencillos. Los problemas físicos y las dificultades competitivas volvieron a poner a prueba su paciencia. En 2014 y 2015, su carrera no avanzaba como ella quería. Para muchos atletas, ese tipo de periodo puede convertirse en el principio del final. Para Muhammad fue diferente. Cada obstáculo empezó a construir una versión más fuerte de ella. Entonces llegó 2016. Y de repente, todo comenzó a encajar. En los Trials estadounidenses, Muhammad consiguió una de las actuaciones más importantes de su carrera y aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Río. Llegó a Brasil con experiencia, pero sin ser considerada por todos como la gran favorita. La final de los 400 metros vallas fue su oportunidad. Y Dalila no la dejó escapar. Corrió con determinación, controló las vallas y mantuvo la velocidad hasta los últimos metros. Cuando cruzó la línea de meta en 53,13 segundos, había conseguido algo histórico. Oro olímpico. Pero no era un oro cualquiera. Muhammad se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar el título olímpico de los 400 metros vallas. La niña cuya madre temía que pudiera hacerse daño sobre las vallas acababa de convertirse en campeona olímpica. Todo el dolor, todas las dudas y todos los momentos en los que pensó en abandonar parecían haber conducido exactamente hasta ese instante. Pero lo más increíble es que aquella victoria no sería el final de su historia. Sería apenas el comienzo. Porque unos años después, Dalila Muhammad no intentaría simplemente ganar otra medalla. Intentaría romper uno de los récords más antiguos de su disciplina. Y cuando llegó el momento, el mundo entero descubrió que la campeona olímpica todavía tenía una marcha más. Después de Río 2016, Dalila Muhammad ya tenía un lugar asegurado en la historia. Había conseguido el oro olímpico y se había convertido en la primera estadounidense en ganar los 400 metros vallas en unos Juegos. Para muchas atletas, ese momento habría sido el punto culminante de toda una carrera. Para Muhammad, no. Ella quería más. Y los años siguientes demostrarían hasta dónde podía llegar una atleta cuando se niega a aceptar que su mejor versión ya quedó atrás. La temporada 2019 comenzó con una Muhammad mucho más madura y experimentada. Ya conocía la presión de los grandes escenarios, sabía lo que significaba competir por títulos y había aprendido a gestionar las dificultades físicas que habían complicado algunas etapas de su carrera. Pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. En los campeonatos de Estados Unidos de 2019, Muhammad se colocó en los tacos de salida con una oportunidad histórica. Frente a ella estaban 10 vallas y 400 metros que podían cambiar para siempre su nombre. La salida fue potente. El ritmo fue brutal. Y mientras avanzaba por la pista, cada paso parecía acercarla a algo que durante años había parecido casi intocable. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro mostró 52,2 segundos. Récord mundial.
Muhammad acababa de destruir una marca que había permanecido vigente durante aproximadamente 16 años. El récord de Yulia Pechonkina parecía pertenecer a otra época, pero Dalila acababa de demostrar que los límites del cuerpo humano podían volver a desplazarse. Fue una carrera que no solo impresionó por el tiempo. Los 400 metros vallas exigen una combinación casi perfecta entre velocidad, resistencia y técnica. Cada valla puede alterar el ritmo. Cada paso cuenta. Si una atleta pierde la coordinación durante una fracción de segundo, puede perder la carrera. Muhammad no perdió el control. Corrió como una atleta que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero todavía quedaba una prueba mayor. El Campeonato Mundial de Doha. Ahora todo el mundo la conocía como la plusmarquista mundial. Ya no podía sorprender a nadie. Sus rivales sabían exactamente lo que era capaz de hacer y la presión era enorme. Pero Muhammad volvió a responder. En Doha ganó la medalla de oro mundial. Y entonces ocurrió algo todavía más impresionante. Volvió a romper el récord mundial. 52,16 segundos. El récord que había establecido en Estados Unidos ya no existía. Ella misma acababa de mejorarlo. En cuestión de meses, Dalila Muhammad había pasado de ser una campeona olímpica a convertirse en una auténtica leyenda de los 400 metros vallas. Parecía que nadie podía detenerla. Pero el atletismo siempre tiene una nueva historia esperando. Y esta vez tenía nombre y apellido. Sydney McLaughlin. Una joven estadounidense comenzó a acercarse a Muhammad con una velocidad impresionante. McLaughlin tenía una combinación extraordinaria de talento, explosividad y técnica. Y cuanto más competía, más evidente se hacía que podía desafiar incluso a la campeona mundial. La rivalidad comenzó a crecer. No era simplemente una batalla entre dos atletas. Era un choque entre dos generaciones. Muhammad representaba la experiencia, los títulos y el récord mundial. McLaughlin representaba una nueva generación que no parecía tener miedo de ningún límite. En 2021, durante los Trials Olímpicos estadounidenses, McLaughlin hizo lo que parecía imposible. Corrió en 51,9 segundos. Nuevo récord mundial. El récord de Muhammad había sido superado. Para cualquier campeona, ese momento podría haber sido devastador. Después de trabajar durante años para conseguir una marca histórica, verla desaparecer puede afectar profundamente la confianza. Pero Muhammad no reaccionó con resentimiento. Entendió que estaba presenciando algo especial. Y, sobre todo, sabía que la historia todavía no había terminado. Porque unas semanas después, las dos volverían a encontrarse. Esta vez, en los Juegos Olímpicos. Tokio. La carrera que todos estaban esperando. Dos estadounidenses. Dos campeonas. Dos generaciones. Y solo una oportunidad para convertirse nuevamente en reina olímpica. Los Juegos Olímpicos de Tokio llegaron con una pregunta que todos querían responder. ¿Podría Dalila Muhammad recuperar el título que había conquistado 5 años antes en Río? Pero había un detalle que hacía aquella final todavía más especial. En la pista estaba Sydney McLaughlin, la atleta que había conseguido quitarle a Muhammad el récord mundial apenas unas semanas antes. Ya no era solamente una final olímpica. Era el capítulo definitivo de una rivalidad que había llevado los 400 metros vallas a una nueva dimensión. Cuando sonó el disparo, las dos salieron con una velocidad impresionante. Muhammad sabía que no podía regalar absolutamente nada. Cada valla, cada paso y cada metro podían decidir la carrera. Pero McLaughlin estaba preparada para hacer historia. La joven estadounidense cruzó primero la línea de meta y conquistó el oro olímpico. Muhammad terminó segunda y tuvo que conformarse con la medalla de plata. A primera vista, podía parecer una derrota. Pero en realidad, aquella carrera decía mucho más. Muhammad seguía siendo capaz de correr al nivel más alto del planeta. Había perdido el récord mundial, había perdido el título olímpico, aún así, estaba nuevamente en el podio de los Juegos. Eso requiere algo más que velocidad. Requiere carácter. Porque la grandeza de un atleta no se demuestra solamente cuando todo sale bien. Se demuestra cuando alguien más llega, corre más rápido y ocupa el lugar que tú habías conquistado. Muhammad aceptó ese desafío. Y ahí está una de las partes más admirables de su historia. En lugar de convertir su rivalidad con McLaughlin en una batalla de egos, reconoció el talento de su compatriota. Ambas atletas elevaron el nivel de la otra. Muhammad había mostrado que el récord podía romperse, McLaughlin demostró que todavía podía correr más rápido. Gracias a esa competencia, los 400 metros vallas femeninos cambiaron para siempre. Pero el legado de Muhammad no depende únicamente de sus tiempos. También está relacionado con lo que representó fuera de la pista. Como mujer musulmana y atleta estadounidense, Muhammad habló sobre la importancia de romper estereotipos y demostrar que una mujer puede alcanzar la cima del deporte sin abandonar su identidad.
Sus actuaciones en los Juegos Olímpicos dieron visibilidad a una historia que iba mucho más allá del atletismo. Y quizá por eso su trayectoria resulta tan poderosa. Porque cuando miramos sus medallas, vemos una campeona. Cuando miramos sus récords, vemos una leyenda. Pero cuando miramos todo el camino, vemos a una persona que estuvo a punto de abandonar. En 2012, Muhammad llegó a pensar que su carrera podía terminar después de los trials. 8 años después, tenía un oro olímpico, un título mundial y había sido dueña del récord mundial. Es difícil imaginar una transformación más grande. Su historia demuestra que una mala temporada no significa que una carrera esté acabada. Una lesión no significa que el talento haya desaparecido. Una derrota no significa que hayas dejado de ser una campeona. Muhammad tuvo que aprender todas esas lecciones de la manera más difícil. Y precisamente por eso su legado resulta tan especial. Ella no ganó siempre. No mantuvo el récord para siempre. No defendió su título olímpico. Pero nunca permitió que una derrota definiera quién era. Cada vez que el deporte le puso un obstáculo, encontró una forma de responder. Por eso, cuando se habla de Dalila Muhammad, no deberíamos recordar únicamente los 52,16 segundos o la medalla de oro de Río. Debemos recordar también a la niña que empezó a correr antes de comprender lo que significaba convertirse en atleta. A la joven que dudó de su propio futuro. A la campeona que tuvo que superar lesiones. A la mujer que rompió un récord mundial que llevaba 16 años intacto. Y a la veterana que, incluso después de perder el récord y el oro olímpico, volvió a subir al podio. Ese es el verdadero significado de su carrera. Dalila Muhammad demostró que la grandeza no consiste en permanecer invencible. Consiste en levantarse cada vez que alguien consigue derribarte. Y aunque el cronómetro continúe avanzando y otros nombres aparezcan en los libros de récords, su historia permanecerá. Porque algunas atletas ganan carreras. Y otras cambian para siempre la manera en que recordamos un deporte. Dalila Muhammad pertenece a la segunda categoría.